Eh, quisiera mencionar algo que es muy importante cuando llegamos al movimiento, ¿verdad? Y que no pudimos conocer a Srila Prabhupada, a pesar de que nos dijeron que iba a venir en un momento dado. Nosotros estábamos haciendo nuestro servicio social en Cancún, Quintana Roo, y obviamente nos venimos inmediatamente para alcanzar a ver a Srila Prabhupada, y él se acababa de ir. Entonces no pudimos verlo, y de alguna manera fue muy difícil posteriormente, porque cuando nosotros nos fuimos a Guadalajara, allí en Guadalajara era todavía más difícil. Entonces dijeron que de alguna manera, que si nos quedábamos ahí en el templo de Guadalajara, nos dijo el presidente, que de alguna manera eso podría ser que en algún momento nos iniciaran. Sin embargo, de alguna manera no era tan sencillo, porque ahí en el templo de Guadalajara, a pesar de que estuvimos varios meses ahí, varios meses para que nos iniciaran, a final de cuentas se vino el programa de que teníamos que hacer el Ratayatra y que no teníamos dinero para hacerlo y todo eso. Sin embargo, de alguna manera nosotros queríamos lograr ser iniciados, y obviamente cuando nosotros pensamos que queríamos ser discípulos de Srila Prabhupada y que no era tan fácil llegar a ese proceso, a final de cuentas Srila Prabhupada ya se había ido y no pudimos ser iniciados por él. Aunque nos dio tristeza, a final de cuentas pensamos que no nos tocaba. Y de alguna manera, estando ya nuevamente en el Templo de México, conocimos a Srila Hridayananda Goswami Maharaj, mi maestro espiritual, también maestro espiritual de mi esposo. Lo conocimos en una clase, y en esa clase él estaba muy disgustado porque nadie le ponía atención. Entonces se salió de la clase, y eso me impactó. Se salió de la clase y me quedó impactado que él se hubiese ido. Y posteriormente, cuando pregunté qué era lo que sucedía, dice, es que él es el GBC de aquí de la zona, y obviamente él sabe que nosotros tenemos que escucharlo, y si toda la gente está platicando y no escucha la clase, la mayoría de las personas que estaban en la clase eran personas que no conocían el proceso, y que obviamente estaban platicando entre ellas y escuchando una clase como lo hacen en muchos lugares religiosos, ¿verdad? Así como platicando sentados, pero ahí no era un lugar tan grandísimo como para que mi maestro espiritual no alcanzase a verlo. Y entonces, con el tiempo, nosotros nos dimos cuenta que de alguna manera alguien nos tenía que iniciar. Y entonces él nos habló para hablarnos. Y entonces él nos dijo que si queríamos nosotros que él fuese, porque él era el GBC de la zona y era el único que nos podía iniciar en ese momento. Entonces, a final de cuentas, nosotros aceptamos, pero todavía no sabíamos, como actualmente saben muchos devotos, que vamos a elegir un maestro espiritual. En realidad nosotros no lo elegimos, en realidad él nos inició. Él nos inició, y con el paso del tiempo la relación que comenzamos a tener con él fue maravillosa. Fue maravillosa porque él nos dio mucha seguridad en todo lo que significa la conciencia de Krishna. Nos llevó de la mano, y nunca nos imaginamos que nos llevaba de la mano. Él lo hizo de una manera muy amorosa, y no nos dábamos cuenta que lo hacía de esa manera, pero queríamos estar siempre con él. Y de alguna manera, posteriormente, como Maharaj Guru Prasad iba a estar ahí de GBC, y él iba a salir del programa de administración también del Templo de México, a final de cuentas él se fue a Estados Unidos, y nosotros seguimos escribiéndole muchísimas cartas que él nos contestaba. En aquel entonces se usaba eso. Actualmente yo sé que se usa el internet, pero antes se usaban cartas, y yo tengo una colección de cartas que ojalá que en algún momento les pueda leer alguna, y cómo él las contestaba. Y es algo increíble cómo la relación con un maestro espiritual se lleva a cabo solamente por el deseo que tiene él de ayudarnos a salir de este mundo material de una manera adecuada. Porque actualmente él nos dice que nosotros debemos de tratar no solamente de salir de este mundo material, sino de tratar de que este proceso vaya reeducando a todas las personas para que sean conscientes de Dios. Y él fue el que nos enseñó cuál era la mejor manera.
La mejor manera es la de no exigirles a las personas que sean conscientes de Krishna, sino ayudarles a que les guste ser conscientes de Dios. Y eso yo no lo entendía tan fácilmente hasta que después él nos fue explicando cómo en el Bhagavatam o el Bhagavad Gita o la biografía de Srila Bhaktisiddhanta, cómo él instruyó a Srila Prabhupada, cómo él hizo que realmente lograr que nosotros fuésemos conscientes de Krishna. Fue Srila Prabhupada el que instruyó a mi maestro espiritual y por medio de él nosotros aprendimos lo que quería Srila Prabhupada. Srila Prabhupada quería que nosotros realmente predicáramos la conciencia de Krishna y pudiésemos avanzar más en la vida espiritual. Y eso a veces no lo podemos creer. Todavía recuerdo en mi niñez, por ejemplo, cuando yo quería ser consciente de Dios y no sabía cómo serlo. Entonces era muy pequeña y estaba en un colegio en el kinder, y de alguna manera en esos lugares no le enseñan a uno específicamente algo de Dios, le enseñan algo de alguna religión, pero lo más importante en una religión es aprender a saber que hay un Dios y que ese Dios quiere que seamos conscientes de Él y cuál es la mejor manera de lograrlo. Y eso nos lo enseñó nuestro maestro espiritual, Srila Acharya-Dev. Eso hizo que realmente quisiéramos, quizás no lo elegimos a él como maestro espiritual, pero el hecho de que él fuese nuestro maestro espiritual hizo que realmente nos sintiéramos muy felices con el paso del tiempo. Actualmente estamos en contacto con él y vamos a ir en mayo a los 50 años de ser Sanyasel. Y estamos tan felices de que de alguna manera esperamos lograrlo, ¿verdad? Para poder realmente saber qué es lo que él ahora nos va a decir cuando sepa lo que estamos haciendo en el Centro de Prédica de Aguascalientes. Y sé que él se va a poner muy contento cuando le expliquemos eso, porque cada vez que lo invitamos a alguna clase lo ponemos en línea, ¿verdad? Para que él esté hablando. ¿Y quién es él? Él pregunta siempre, ¿y quién es él? ¿Y quién es él? Y pregunta por cada una de las personas y él les pregunta que qué les parece el proceso. Eso es algo que me parece maravilloso, porque no cualquier persona se acerca a alguien, a menos que sea un maestro espiritual como él, que desea que las personas sean conscientes de Dios, no forzadas, que sean conscientes de Dios de una manera amorosa y que se sientan muy felices. Entonces podemos realmente entenderlo si uno está en contacto con ese maestro espiritual que realmente queremos tener. Y como les decía, a pesar de toda esta circunstancia que nosotros no lo elegimos, Él es el maestro espiritual que el Señor Supremo nos lo envió para poder ser conscientes de Él. Creo que actualmente es difícil para muchos discípulos tener un maestro espiritual cerca, porque obviamente la mayor parte de los discípulos tienen un maestro espiritual muy lejos y obviamente no saben cómo acercarse a él. La mejor manera de acercarse al maestro espiritual no es físicamente, es hablándole, es hablando con él, hablando por teléfono. Actualmente se puede hablar por teléfono con el maestro espiritual. Mi maestro espiritual me dice siempre, no me hables por teléfono, hay que abrir el Zoom para vernos, dice, para vernos. Y hablo con él, hablamos con él. Y eso nos hace sentir con mucha seguridad para hacer todo lo que estamos haciendo. Y es lo que les digo yo a todos los devotos. Traten de hablar con su maestro espiritual. Porque ahora que estábamos en un lugar, estábamos en Cancún. Estaba hablando yo con la devota de ahí del Centro de Prédica de Cancún. Y me decía que le costaba muchísimo trabajo tener una relación con su maestro espiritual, que lo sentía muy lejos. Y yo le explicaba, la mejor manera de realmente sentir al maestro espiritual es hablarle y que él hable en las clases que ustedes dan aquí. Por favor, denle un día o que él les diga un día que él pueda, para que den una clase y puedan invitar a las personas. Mi maestro espiritual va a dar una clase, y si ustedes los animan, van a escuchar las clases de nuestros maestros espirituales, todas las personas en todo el mundo. Porque definitivamente si no hacemos algo para que nuestro maestro espiritual sepa que deseamos hablar con él, que deseamos saber sus instrucciones reales, que no es que queramos estar solamente siguiendo. Las instrucciones de Srila Prabhupada son muy valiosas, pero las instrucciones que nosotros necesitamos en estos momentos
son las instrucciones de nuestro maestro espiritual. Y eso solamente se logra hablando con él. Yo los invito a que de alguna manera traten de hablar con el maestro espiritual para que puedan saber cuáles son realmente las instrucciones que va a dar él. Si no, va a ser muy difícil que podamos avanzar en la vida espiritual. Y de una u otra